Mujeres anestesiadas. Bienvenida a este espacio creado para mujeres que quieran despertar de su propia anestesia. Soy Gisela Rodríguez, soy médica, me especialicé en anestesiología, epigenética y longevidad. Y hoy puedo tratar el cuerpo como un portal de conciencia. Acá te voy a compartir herramientas, reflexiones y aprendizajes para volver a habitar tu cuerpo y tu vida. No desde la exigencia, sino desde el amor propio. En cada episodio te invito a tener una visión multidimensional del cuerpo, a desarrollar una espiritualidad práctica y a despertar esa sabiduría integradora que te permita transformar creencias y hábitos que te mantienen en piloto automático, para poder tomar decisiones conscientes que te nutran como mujer, como madre, como profesional, para ser la creadora de tu propia vida. Empecemos juntas este viaje. Hola, ¿cómo estás? En esta nueva edición de Mujeres Anestesiadas vamos a hablar de esa mujer que vive en piloto automático, vive anestesiada, pero que ya no se trata de que tenés muchas actividades, sino que ya no te sentís relacionada con esto. Y me gustaría contarte algunos conceptos que fui adquiriendo con la ciencia, sí, con el conocimiento, pero pudiendo volcar en mi vida cotidiana. Y creo que esto es lo bueno de Mujeres Anestesiadas, donde hablamos un poco de lo que pasa dentro de todo, ¿no? De lo que pasa en mi vida y que me llevó a hacer este podcast. Vos sabés que, no sé si alguna vez sentiste hablar del burnout, como quemarte de tanto trabajo, de tanta exigencia. Y claro, esto lleva, o es consecuencia, mejor dicho, de un estrés sostenido. El estrés sostenido, hemos hablado ya de lo que quiere decir esto, pero yo lo que me refiero es, vos empezás a tener activación del sistema nervioso, estás activa a todo momento, entonces no podés dormir, tenés taquicardia, tenés problemas de metabolismo, problemas digestivos. Pero hoy te voy a contar un nuevo concepto, que es lo que descubrí después de lanzar un programa que se llamaba Jefas del Estrés. Que de hecho, si vas a las notas de este episodio, vas a tener el acceso para saber de qué se trata. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que descubrí? Que en realidad yo no estaba quemada. Burnout es como quemarse, ¿no? Yo estaba aburrida. Y hay un nuevo concepto que se estuvo hablando durante mucho tiempo, ¿no? En el mundo más empresarial, que es esto del bore-out, del aburrirse, del tener siempre la misma rutina, de ya saber cómo manejar esto de ser mamá, hacer la comida, llevar a los chicos a la escuela, ir a trabajar, ser la mejor esposa, tener todos tus grupos de amigas, cumplir con el requerimiento del trabajo. Para ahora, en esta época de redes sociales, estar siempre con la tendencia del último video, pero es todo lo mismo. Es siempre lo mismo. Y entonces aprendiste quizás de que existen adaptógenos, que existen suplementos para cuando vos no podés dormir porque estás estresada, pero existen suplementos para dormirte, después otra pastilla milagrosa para despertarte, otra pastilla que te sirve para poder ir al gimnasio y hacer masa muscular, pero al mismo tiempo tener la cabeza enfocada cuando estás trabajando. Y esto no te quema. Vos empezás a poder manejarlo y te das cuenta que no estás trabajando para vos, que no estás haciendo algo que querés, que no estás haciendo lo que te apasiona, que realmente no vivís desde esa motivación interna. Entonces empezamos a desconectarnos y a tener manifestaciones biológicas de una desconexión de la conciencia, por decirlo así. Para que entiendas, hay datos biológicos, ¿no?, que muestran esto. Y si querés, también te invito, que seguramente en las notas lo vas a poder encontrar, tengo una newsletter que se llama De Tacos a Zapatillas, y ahí vas a poder encontrar el
el paso a paso, todos los datos científicos, porque este es un podcast donde yo, de alguna manera, lo llamo mujeres anestesiadas, pero es una especie del despertar de la anestesia, de esa... si alguna vez me escuchaste, sabés que soy médica anestesióloga, y es exactamente lo que uno siente cuando se despierta de la anestesia. Y se empieza a dar cuenta de todo lo que sucedió y nunca se dio cuenta de que lo estaba pasando o atravesando. Entonces, esto es más como mostrarte al desnudo lo que yo he aprendido. Pero si querés un poco más de detalle, si querés saber de dónde viene biológicamente estos cambios que yo te digo de Bore-out, ingresá en esta newsletter que yo ahí escribo todo, te cuento los datos, de dónde los saco, cuál fue el aprendizaje y de dónde puedo vincular mis aprendizajes personales con esto científico, ¿no? Y volviendo a lo que te cuento, tenemos cambios de agotamiento sensorial, que el agotamiento sensorial tiene que ver con esta desconexión de tenés logros y no podés vivirlos con placer. Podés cumplir con todo y la gente te dice, uy, qué buena que sos. Te aguantás un montón de cosas, sos una ídola, una genia, y vos como que nada te moviliza, nada te satisface. Es esa apatía que no podés saber por qué es. Porque en realidad tenés un montón de cosas y decís, pucha, logré un montón de cosas, ¿por qué no puedo sentirme que las vivo con satisfacción? Hasta puedo vincular esto con esta pérdida de la atracción, del deseo, ¿no? Y esto no quiere decir que a vos no te guste o no tengas líbido, sino que empezás a decir, uy, ¿tengo algún problema físico? ¿Será que ya tengo 30 largos, 40 largos, que la menopausia? Y en realidad es esto de que perdiste eso que te movilizaba, perdiste la relación con la pasión. Aprendiste a mantener, a sostener, a hacer lo que todo el mundo quería que seas, pero no sos vos. Entonces, hay algo que un día yo de mi trabajo, o sea, de dejar a mis hijos, a mi hijo más chiquito en el jardín sobre todo, hasta el trabajo tengo a veces 15 minutos. Escucho muchos podcasts, pero a veces hago un análisis y pienso o respiro y tengo algunos microhábitos. Y esto fue un descubrimiento en ese momento, cuando estaba yendo al hospital, de que no había disfrutado cuando me levanté, que me encantaba levantarme, hacer algo de actividad física y hacer mi espacio de media hora por día, que dicho sea de paso también tenés uno de los recursos gratuitos de Hackea tus Mañanas, que ahí te cuento lo que hago yo en mis mañanas, esa media hora de microhábitos. Pero ahí descubrí que estaba aburrida de esta vida que me saturaba, que no me daba placer. Entonces ahí es cuando empecé a decir, capaz por esto no siento que tengo esta conexión con determinadas personas. Capaz por esto siento que ya no le encuentro placer en ver a mi hijo cómo salta cuando entra al jardín. Capaz que por esto ya no siento el placer de cuando me levanto y tengo este momento para mí. Entonces ahí me di cuenta de que estaba viviendo en automático. No sé si esto te sucede a vos, pero sí fue como un despertar para mí. Entonces dije, bueno, estás como en esto del tengo que hacer algo, tengo que hacer esto, tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que ir, y ya lo sé manejar, pero mi biología me hablaba de otra cosa. Y no soy la mujer perfecta ni la mujer maravilla, ¿no? Pero la verdad es que sabía sortear bastante el estrés. Sabía cómo manipular mi expresión biológica. Pero la verdad es que mi reloj biológico estaba desconectado. Porque
no tenía nada que ver lo que estaba haciendo con lo que realmente quería sentir y vivir. Entonces ahí empecé a pensar esto de investigar, ¿no? Lo que es la conciencia circular, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero es esto de empezar a hacer cosas que quizá no te dan tanta satisfacción a corto plazo, pero sabes que van a influir en tu biología a largo plazo. En Kabbalah, la conciencia lineal son cosas que haces hoy y que te dan un resultado hoy, y la conciencia circular es esto de hacer un acto hoy para que tenga un impacto mucho más grande a través del tiempo. Entonces empecé a hacer lugar, a poder discernir y tomarme el tiempo de saber qué era lo importante, lo urgente, y qué podía delegar y que otras personas lo hagan por mí. O bien dejarlo sin efecto. En la newsletter te muestro un montón de micro hábitos que podés cambiar. Porque en realidad esto no se trata de, a mí me pasó lo mismo que esta chica, entonces seguro que No. Se trata de capaz hacer ese 2% que hablan, no sé si, bueno, yo he ido a eventos de Tony Robbins y de esta gente motivadora, entonces ellos hablan de que si no estás en crecimiento, así como las células, estás muriendo, entonces tenés que siempre buscar la mejoría, ¿no? La evolución. Cuando vos querés un cambio, lo ideal siempre es hacerlo poco a poco, que el cuerpo se vaya adaptando y ver los resultados a largo plazo. No ser cortoplacistas, buscar el descenso de peso rápido, buscar que te baje, no sé, que te aumente la libido de la noche a la mañana, que se te pare la cola ya. No buscar los resultados inmediatos, buscar real satisfacción en tu día a día. Y esto lo aprendí con estos cambios mínimos, pero presentes. Así que no te quiero aburrir con estos pensamientos mucho más de mi vida cotidiana, sino lo que quiero dejarte es esta inquietud de saber que no siempre el estrés se muestra como histeria, exageración, ansiedad, depresión. A veces se muestra con este aburrimiento, esta rutina que decís, che, ¿cómo tengo rutina si estoy en actividad todo el día? Esto genera un cambio biológico, esto genera un cambio en el reloj biológico que hace que tus células no crezcan de la misma manera, no sepan cuándo tienen que regenerarse, las hormonas no sepan cuándo tienen que segregarse o no. Y esto, por supuesto, que te va a dar un impacto directo en tus emociones y en tus sentimientos. Yo te invito a que esto lo charlemos en un lugar más íntimo que es esta newsletter, este espacio donde nos conectamos, donde nos escribimos y donde nos contamos situaciones que estamos viviendo en lo personal y que creo que nos sirven a todas. En el próximo episodio te voy a contar cómo impacta esto de intercambiar estas relaciones y saber y sentirse parte de una comunidad. Muchas gracias por escucharte. Nos vemos y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar este episodio y darte este espacio para vos. Sigamos despertando juntas. Suscríbete y compartí este episodio para que más mujeres se animen a habitar su propia presencia.